Veremos en este video cómo podemos restaurar una base de conocimientos existente en nuestra PC. Este procedimiento que veremos también aplica en caso de querer duplicar en otra carpeta una KB que ya tengamos. Cuando desde GeneXus creamos una KB, en el diálogo de creación vemos esta información. Por defecto tiene el check en Create Data Files in Knowledge Base Folder, lo que quiere decir que en la carpeta de nuestra base de conocimientos se guardará la KB en sí misma en una base de datos. Toda su información, objetos, imágenes, dominios, todo estará almacenado en una base de datos. Ese archivo será de extensión MDF. Para restaurar esta base de conocimientos preexistente, debemos contar previamente con dos archivos, uno de extensión MDF y otro LDF. Estos son dos archivos de base de datos SQL Server y son creados automáticamente cuando se crea una nueva base de datos. Los archivos MDF contienen toda la información de la base de datos, las filas, columnas, campos y datos creados. Y los LDF son archivos de base de datos de registro. Almacenan los registros de transacciones o eventos que se ejecutan en la base de datos. El propósito principal de uso de archivos de registro en SQL Server es revertir la base de datos en caso de pérdida de datos. Supongamos que tenemos los dos archivos, el MDF y el LDF, llamados gxkb travelagency.mdf y gxkb travelagencylog.ldf. Estos archivos los encontramos por defecto en la carpeta Models y dentro de la carpeta con el nombre de la KB que nos interesa, en este caso Travel Agency. Lo que vamos a hacer para poder abrirlos como una nueva KB en GeneXus es lo siguiente. Copiamos ambos archivos en un nuevo directorio, en este caso lo haremos en Models Travel Agency Copy. Ahí mismo creamos un archivo vacío llamado travelagencycopy.gxw para luego poder abrir la aplicación desde este archivo. Y por último creamos un archivo de texto llamado knowledgebase.connection. Lo abrimos, por ejemplo con el bloc de notas, y agregamos el siguiente texto. Tenemos la etiqueta Connection Information que contiene toda la información. Luego la etiqueta DBName, donde debemos indicar el nombre que tendrá nuestra base de datos. En Integrated Security pondremos True. Luego tenemos la etiqueta Server Instance, donde debemos poner el servidor de base de datos. En este caso pondremos el nombre de nuestra PC, ya que estamos trabajando local, barra el nombre de la instancia en la que estamos trabajando, que en nuestro caso es SQL Express. Esta información la vemos, por ejemplo, cuando creamos una nueva KB desde GeneXus. Y por último tenemos la etiqueta Create DB in KB Folder con el valor False. Luego abrimos en modo administrador el SQL Server Management Studio. Iniciamos sesión y adjuntamos el archivo MDF que tenemos. Al adjuntarlo, podemos especificar el nombre que tendrá la base de datos. Si ya tenemos otra creada con este nombre, debemos cambiarlo. En GeneXus nos dirigimos al diálogo File, Open, Knowledge Base y dentro de la carpeta que acabamos de crear, seleccionamos el archivo travelagencycopy.gxw y ejecutamos. Si volvemos a entrar a la carpeta, vemos que se crearon una gran cantidad de archivos propios de la aplicación, la cual será totalmente independiente a la original. Incluso si volvemos a entrar a knowledgebase.connection, vemos que se agregaron automáticamente nuevas etiquetas. Esto que acabamos de hacer, como dijimos, nos sirve para el caso en que la KB que queremos restaurar o hacer una copia está en la misma PC. Cuando lo que queremos es restaurar una KB a partir de un archivo MDF que viene de otra PC, el procedimiento es aún más simple. Supongamos que tenemos un MDF de nombre gxkb supermarket.mdf.
de una KB de nombre Supermarket que estaba en otra PC. Primero que nada, copiamos el archivo gxkbsupermarket.mdf a un nuevo directorio, como por ejemplo Models Supermarket. Luego, desde GNexus, vamos al cuadro de diálogo File, Open, Knowledge Base, elegimos que queremos buscar archivos MDF, seleccionamos el archivo y aceptamos. Se creará una nueva base de conocimientos con todos los objetos que se encontraban en la KB original, de donde sacamos el archivo MDF. Ejecutamos y vemos que ya tenemos una copia funcional de la KB en nuestra PC. Por lo cual, como acabamos de ver, si queremos respaldar una KB, no es suficiente con respaldar la base de datos SQL Server. Los archivos MDF son en general de un tamaño considerable, por lo que para simplificar la transferencia de estos archivos, siempre conviene comprimirlos. Por ejemplo, en este caso, el MDF tenía un peso de 72 MB y luego de comprimido quedó en 1.6.